saliendo del laberinto para entrar en él. Sé juiciosa, Ariadna. Tienes orejas pequeñas, tienes mis orejas, mete en ellas una palabra juiciosa. No hay que odiarse primero, si se ha de amarse. Yo soy tu laberinto. Friedrich Nietzsche. Esos viejos mitos siempre renovados en nuestras vidas nuevas, esas narraciones sin tiempo ni espacio que colmaron el imaginario del hombre antiguo y que se agolpan en el inconsciente del hombre moderno, nos repiten inocentemente que el hombre no escapa a su destino como tampoco los dioses, pero hay en la voluntad de los dioses una sutil preeminencia que el hombre no puede ignorar sin desencadenar los cambios que hacen la leyenda. En esta breve narración del mito de Ariadna, la tejedora, no seguiremos ni a Borges, ni a Nietzsche, aunque se asomen sin quererlo, pero intentaremos narrar desde varias lecturas a la vez, que siendo todas posibles, todas quedarán ensimismadas en esta. Podríamos decir que fue el ego del rey Minos de Creta y su debilidad de palabra las que dieron vida al Minotauro, criatura acorralada por su diferencia desde antes del nacimiento. Es en la Cnosos de Minos y su toro encerrado en un templo carnicería, donde comienza la vida arcaica de Ariadna, la más pura personificación del eterno femenino, cuya representación en el mito pasa desde la negación a la afirmación liberadora. Y como esa pureza la necesitamos para soportar el peso de la historia, Ariadna vuelve a nuestros sueños y a nuestras vidas, asomando en la mirada fiel de cada mujer que viene en ayuda del héroe, pues sin importar el tiempo, sé que es solo ilusión, el mito persiste sobre la biografía insípida de los hombres, y el rescate del amor viene sin aviso enrollado en un ovillo de lana de Cólquida, de Creta, de Villarrica o de Elmhurst. Minos, hijo de Zeus, tenía ciertas ambiciones políticas que requerían la mano divina, por eso invocó la de Poseidón, señor de las mares tormentosos del inconsciente. Pero el dios puso una prueba que el rey Minos no superaría, enviándole un maravilloso toro blanco que debía ser sacrificado en su honor. Pero era tal la engañosa apariencia del animal, tal la seducción vibrante en su cuerpo y mente, tal el afán de poseer, que Minos olvidó su deber y decidió doblar la mano a la voluntad superior que pedía tal ofrenda, empleando el engaño más burdo de quien está a su vez engañado. Ocultar al toro blanco de la mirada del dios de los mares nos muestra el primitivismo infantil que se despierta en un rey en su ciego afán por poseer lo que no es para ser poseído, como nada lo es bajo la luz fugaz de este mundo, olvidando fácilmente cuán pequeños y transitorios somos. Hasta aquí tenemos la génesis de una leyenda que confluye en otras. Fue llamado bellamente Asterión, cielo estrellado, criatura nacida para la mayor de las soledades imaginable, ni humana, ni divina. El nombre ya nos muestra la mutación evidente del personaje tras la forma y tras la dramatización terrible que le sigue en su crecimiento y posterior muerte. Criatura poderosa y temible, el Minotauro debió ser retenido y encerrado para poder mantener viva la ambición del rey y ocultar su vergüenza, como asimismo para preservar el orden social que de otra forma se vería amenazado por tanto derramamiento de sangre inocente. Minos pidió al arquitecto Dédalo que diseñara un encierro del que un animal hombre no pudiera salir, construyendo el laberinto que retendría al Minotauro en el centro mismo de la prisión mental. Minos debía rendir tributo de sangre con la entrega de atenienses ofrecidos para ser destrozados por la bestia enloquecida de hambre, Sedisexo. Con la doctrina de terror permanente propia de este universo no creado por los dioses, su regente acuerda el pacto para el sacrificio anual de sangre de 7 jóvenes y doncellas de Atenas, siendo esa la cuota de carne y de dolor destinados a saciar a la bestia que gobierna desde las sombras, desde el temor impuesto sobre todo ese mundo que no ve ni toca, pero cuya presencia maligna se presiente en el éter del universo entero. Las fuerzas del inconsciente desbordadas porque han sido contenidas sin un diálogo interior, pueden hacer de lo imposible una fuente del deseo y del amor lujurioso. Así, puso el dios Deseo en la esposa de Minos, Pasífae, de modo que ella también pudo ver la belleza seductora del animal y más allá, el deseo irrefrenable de ser poseída por él, por la fuerza brutal de su rey transformado en bestia. El blanco animal de la seducción la penetró infinitas veces hasta lograr un embarazo contra natura, engendrándose una criatura monstruosa, con cuerpo de hombre y cabeza de toro, representación brutal del mismo rey Minos y su vanidad irresponsable. Teseo, el que resuelve enigmas, hijo de Egeo, rey de Atenas, se unió a los jóvenes destinados al sacrificio, con la intención de liberar a su pueblo de tan pesada carga de temor, siendo para él un deber moral terminar con esa historia de excesos. Las naves partieron de Atenas hacia las costas de la Creta navegante. El héroe es movido por la visión que le domina y le impide ver, no puede ser desviado de su victoria y solo un anhelo le mueve, derrotar al Minotauro, aunque no le vea en el espejo como lo que es.
Pero nosotros, que hemos oído tantas historias semejantes desde esos tiempos míticos, sabemos que todo lo demás puede ser instrumental, pero no el amor, al cual no puede renunciarse sin compensación. El rey Minos advirtió a Teseo que su victoria no era la muerte del animal hombre, sino su propia liberación del laberinto, que se transformaría de su locura y muerte, al no poder encontrar la salida de la pesadilla de una realidad vista como lo que es en verdad, muros de imposibles que impiden llegar hasta allí, pasillos de una prisión que conducen a otros pasillos sin sentido, multiplicados hasta el último ladrillo de materia. El laberinto era el gran enigma del conocimiento. A las afueras de la ciudad fueron llevados los jóvenes atenienses entregados a un destino poco digno para esa carne que piensa y tiene 5 dedos en cada mano, allí esperarían la hora y la caída del telón. En una suerte de antesala prisión cuyos jardines se confundían con los jardines reales de Cnosos, por donde la belleza suele asomar sus líneas desnudas o semivestidas con delicadas telas, allí mismo Ariadna acompañada de Fedra, ambas bellas hijas de Minos, que fueron en busca de un destino que se cumple en el limitado tiempo que dura un paseo casual por un parque cualquiera de la tierra, o unas vacaciones inesperadas en casa de unos desconocidos, una espera sin explicaciones, un accidente sin presentimientos. Pero ella debió verle desde lejos, distancia suficiente para no ver nada falso, sino solo reconocerle y entonces ese impulso irrefrenable de ir hasta él, de ir al encuentro, insistiendo ante el carcelero para poder hablar con ese hombre tan prisionero como ella, tan necesitados uno del otro para sus propias liberaciones, las que se cumplen siempre entre dos que se aman. Ella quería hablarle, pero fueron sus ojos los que completaron el diálogo innecesario de la razón, cuando solo la intuición puede dilucidar esa causa oscura que lleva a inclinar la mirada solo para besar esas manos tan necesitadas de esos labios. Era amor y súplica de libertad que solo el amor puede responder. Él era instrumento para ella y ella su propio instrumento, juntos una misma salida y una misma victoria del amor, por sobre los temores de ambos. Ariadna no podía tolerar a un padre desprovisto de cordura, como tampoco podía reconocer a su medio hermano como tal, e hizo prometer a Teseo que la llevaría con él hasta Atenas para hacerla su esposa, todo esto como secreto y traición. Ella podía dar al héroe lo que buscaba, su astucia podía resolver el secreto del laberinto, pues Dédalo, el arquitecto se lo había confiado, como lo haría todo hombre desarmado por el perfume de una mujer así de bella. Ella tenía una meta propia y para eso necesitaba al héroe, pero también estaba seducida por él, de ese modo toda la historia culminaría en el amor y no en la muerte, por ahora. Ariadna ayudaría a Teseo en lo que nadie sin amor podría hacer, transgrediendo lo establecido por su padre, pues ella entregó al héroe el puñal cargado de su amor, marcado por sus manos y sus besos, pero además el vínculo del amor entre ellos quedaría simbolizado en el ovillo de hilo imposible de cortar por la envidia de todos, el hilo que les mantendría unidos, ella fuera del laberinto, él en la locura del laberinto. No era fácil encontrar el camino al Minotauro, pero una vez dentro del laberinto solo una salida había, y esa salida era a través de la muerte. En la oscuridad de las esquinas olvidadas del universo, donde solo una mecánica cuántica y poética puede anticipar imposibles, asomó la fiera jadeante de sangre, pero con temor en la mirada, el temor del presentimiento del fin abrazándole con brazos fuertes, cuerpo a cuerpo, con sudores de venganza y de crueldad, escupieron el fuego de la guerra total, y esa daga llena de amor cruzó el corazón sin amor para desangrar poco a poco el mal sin sentido de toda la prisión de preciosa arquitectura. Cruciforme, de muros como rascacielos compitiendo por alturas imposibles que puedan ensombrecerlo todo, hasta el dolor mismo de los hombres bajo los muros y la geometría de sus sombras. Muere la bestia como todos mueren, poco a poco mirando las estrellas, siempre las estrellas en los ojos estrellosos de dolor, poco a poco roto el corazón por la flecha curva del tiempo, en dirección a sí misma. Tendido boca arriba, el monstruo terminaba con su presidio y su transformación podía ya tomar el nuevo disfraz. Teseo recuperó su ovillo de hilo, aún vibrante con la energía del amor de la princesa, y salió de ese mundo gris de la única forma posible, retrocediendo, pasando por las viejas estaciones sin pasajeros, caminando de espaldas al futuro, siguiendo la ruta del hilo que nada puede cortar porque está hecho de la sustancia de los sueños más elevados. Así vio finalmente al final de la ruta final la luz de ese rostro atento que le esperaba junto a las antorchas del mundo que se impone sobre otros mundos solo por los sentidos que dominan la totalidad de la limitada sensibilidad humana. Unos brazos blancos como la Vía Láctea se extendían como premio a la victoria, a la libertad de tantos y a la libertad de ella misma. El héroe cansado pudo narrar su aventura,
pero también debió preparar la pronta salida de Creta. Minos tardó menos que el descanso del héroe en descubrir su propio dolor tendido en la loza oscura del laberinto, aun sangrando tibiamente, aun pidiendo más sangre para vivir, porque la sangre tiene la vida en su fuego interior y tiene su propia vida que siempre exige la vida de otros para alcanzar su sentido final. Rumbo a Atenas, Teseo y la princesa liberada marcharon con blancas velas de victoria, tal como pidiera Egeo, el padre de vencedor del Minotauro. Ese viaje de retorno y exilio no lo impulsa el viento sino la fuerza magnética de las miradas atraídas por la fuerza más poderosa del cosmos ordenado por los dioses. Ellos quisieron poner en el hombre la posibilidad de transmutación total a través del amor, como única forma de salir del laberinto en expansión. Teseo prometió matrimonio sin saber que muchas veces el camino del héroe es tortuoso y no plácido para la unión sobre la tierra. Impulsado por los ojos de Ariadna habría prometido todo lo que el verbo sustente. La isla de Naxos, en el mar Egeo, donde el cultivo del vino hizo que Dionisos amara en especial esa porción de tierra, invitó a los escapados a bajar las velas por una noche. Dionisos apareció en el sueño de Teseo, pidiendo a la princesa para él. Pero seguramente también le reveló su multiplicidad de identidades: soy yo al que tú sacrificaste en el laberinto, para liberarte de un peso que seguirás cargando, nada de lo que has hecho podrá liberarte, porque yo renazco. Teseo, conmovido por la presencia del arquetipo del éxtasis en el ritual transformador del vino, ese mensaje del plan de lo divino no podía desoírse sin consecuencias. La presencia del mito en nosotros solo debe dejarse alojar entre nosotros para que se conduzcan los azares hacia el molde anticipado por los sueños. El héroe tenía frente a él aún muchos capítulos de aventuras sobrehumanas para el relato de esa humanidad hundida en el pasado mitológico. Teseo abandonó tristemente a la siempre bella Ariadna en la noche de Naxos, sabiendo que eso la sumiría en el espanto del abandono, de lo no explicable y de la tortura del silencio y la soledad. Ariadna fue despertada por un hambre inusual para descubrir la frialdad del lecho. Buscó con fe en el amor profesado, bajo las rocas y dentro de ellas sin encontrar el rostro que le sedujo con solo verlo antes de todo. Los gritos de Ariadna se oían más allá del horizonte y el mar, repetido por el eco conmovido ante tanto dolor. Su llanto era el más desconsolado de todo lo humano, por la absoluta soledad y desamparo en que quedaba todo su mundo, doblemente exiliada, de su patria y de su amado, tan falso como su padre. Pero también en el abandono se iba todo su resentimiento, todo lo oscuro de sus motivaciones originales. Así estaría preparada para la visita mayor, aquella para la sí estaba predestinada, como principios correspondientes el uno del otro. La narración múltiple dice que unos vientos inesperados rompieron las velas del victorioso traidor, al que le acomoda cualquier trato conveniente. Sin otra posibilidad que usar las velas negras de presagios vengativos, navegaron la última etapa con señales de muerte y derrota. El rey Egeo, padre del héroe, al ver el signo de las velas negras, dedujo la muerte de su hijo en el laberinto y se suicidó solidariamente, lanzándose desde los roqueríos que siempre seducen con sus abismos. El mar Egeo diluyó el cuerpo del viejo rey en verde marino y el dolor de Teseo se ahogó con él. Al día siguiente, Dionisos entra al rescate del alma abandonada en la isla del éxtasis. La amaba de antes de verla, desde antes de morir sobre las baldosas sin brillo del laberinto. Allí en su último gemido, el monstruo dijo: «Te amo, Ariadna», y entonces se perdió en el laberinto para volver a recuperarla sobre una isla, transformada en otra mujer, una mujer libre y libre para él. Ariadna aceptó las propuestas de Dionisos y habría aceptado cualquier idea venida del inmortal, bello y alocado dios de las danzas y el orgasmo. Dionisos traía un anillo parecido a un laberinto o a un sol Níger, un anillo solo para el dedo de Ariadna o para perderlo, y la joven adolescente puso su mano para recuperar todo lo perdido al nacer, desposándose entre grandes tinajas de vino y bacantes alucinadas. El amor de Dionisos era absoluto, que es como decir, amado por la muerte, y la belleza de Ariadna le había seducido por completo. No era posible volver a mirar ningún rostro de mujer para no confundir lo contemplado con formas vacías de ese amor. Parecía en un éxtasis de la piedra, con los ojos entreabiertos gozaba de ella adentro y afuera. Tal bendición requería ofrendas del dios a lo humano, por eso pidió a Vulcano un regalo especial para la belleza y el dios preparó una corona de oro y piedras brillosas, que ni el enano Sindri con su fragua nórdica habría podido igualar. Se cree que Ariadna alcanzó la inmortalidad, que un dios no permitiría que la muerte con su manto descolorido pasara como una luz casual sobre el amor más pleno. Yo me quedo con ese final y con una corona puesta sobre esa cabeza rubia de ondas movidas al viento galáctico,
y puedo ver que entre las estrellas confundidas por el amor descuellan el Dios y su amada vueltos uno frente al otro en contemplación eterna y el vino entre sus piernas, siempre el vino dispuesto allí para despertar el anhelo de la danza eterna, que alegra todo el tiempo por venir. Publicado por Alexandra Ariadna Blust.